Así que lo voy a invitar en esta noche a que busque ahí en su Biblia, en el capítulo 11, el versículo 4, que es donde vamos a comenzar y el versículo que vamos a considerar en esta noche. El Espíritu Santo, después de recordarnos que la única manera de vivir por fe, en el capítulo 10, el capítulo anterior, el versículo 38, que dice: mas el justo por la fe vivirá, nos recuerda en el versículo 1 lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2 que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, el testimonio de aquel pueblo del Antiguo Testamento. Realmente era un pueblo que anduvo y vivió por fe. Muchas veces yo escucho el Antiguo Testamento habla de las obras, no de la fe. Bueno, el pueblo siempre anduvo por fe. La comunión con Dios siempre fue a través de la fe. El obrar siempre fue a través de la fe. Y eso es lo que nos muestra este gran capítulo 11. Y después nos recuerda, aquí en el versículo 6, nos recuerda una gran verdad: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ponga atención a esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la fe, el vivir por fe, el caminar por fe, el andar por fe, es la única manera de agradar a Dios. No una de las maneras, es la única manera de agradar a Dios. Después de darnos esa maravillosa introducción a lo que es el vivir por fe, ahora en el versículo 4 va a comenzar a mostrarnos a través de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe lo que es la vida por fe. Y es interesante que esta serie de nombres que están ahí en el capítulo 11 es encabezada por Abel. Abel era el segundo hijo de la primera pareja que Dios hizo, de Adán y de Eva. Y a través de Abel, este hombre de la fe, este héroe de la fe, nos va a dar una gran lección. Hace algún tiempo escuché una historia, y esta es una historia verídica, de un pastor del norte de la Florida, un pastor que era muy apasionado por predicar el evangelio, un pastor que realmente anduvo por fe, vivió por fe, caminó por fe, predicó el evangelio con una pasión extraordinaria. Y ya cuando llegó anciano, ya estaba muy ancianito, él sabía que en cualquier momento él iba a tener que partir a la presencia del Señor. Él lo percibía. Así que un día llamó a sus hijos y le dijo a sus hijos: yo sé que en cualquier momento tengo que dejar esta tierra, tengo que partir a la presencia del Señor, quiero planear mi funeral. Los hijos se quedaron un poco perplejos porque no sabían lo que iba a decir el Señor. Y fue algo sencillo. El Señor dijo: yo quiero planear mi funeral y ustedes lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones que yo les voy a dejar. Entonces el Señor les dio un cassette. En ese tiempo se usaban los cassettes. Le dio un cassette y le dijo: lo único que tienen que hacer cuando yo ya parta a la presencia del Señor y ustedes organicen mis funerales, invitar a la gente, inviten a toda la gente que puedan, y lo único que tienen que hacer cuando la gente esté reunida es poner este cassette, y después de ahí en adelante ya ustedes no tienen que hacer nada. No pasaron muchas semanas cuando el anciano pastor partió a la presencia del Señor, y los hijos hicieron como dijo su papá, organizaron el funeral, invitaron a la gente, mucha gente llegó, la iglesia donde iban a hacer el funeral estaba repleta de gente, y cuando toda la gente estaba ahí, entonces pusieron el cassette en la casetera, apretaron el botón, cuando de repente salió la voz del pastor hablando. Y el pastor estaba diciendo: yo sé que ustedes están ahora
un poco confundidos porque están escuchando mi voz. Yo sé que ustedes no me pueden ver, pero yo estoy en un lugar glorioso, ya estoy en la presencia del Señor. Y empezó a describirles lo que es el cielo de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos da. Y después de hacer esa introducción, predicó un mensaje diciéndoles a la gente cómo era la única manera de llegar al cielo. Y ese día mucha gente se convirtió, le entregó su vida al Señor, otros afirmaron su convicción con el Señor. Y a este pastor después se le conocía como el pastor que predicó después de muerto. El pastor que predicó después del muerto. Cuando leemos el relato bíblico aquí en el versículo 4 que nos habla de Abel, este versículo 4 que quiero que lo leamos juntos, que dice así: por la fe, este es el primer por la fe que encontramos, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y ponga atención a esto, y muerto aún, habla por ella. Muerto aún habla por ella. Bueno, el pastor del norte de la Florida no fue el único que predicó después de muerto. Dice que aún después que ya han pasado miles de años, el testimonio de Abel sigue hablando, sigue predicando. Dice, sigue dando testimonio, es decir, el sacrificio que hizo Abel, la ofrenda de Abel, todavía nos da un mensaje. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que nos da Abel a través de su ofrenda? ¿Por qué Abel encabeza la lista de héroes de la fe? Y aquí está el mensaje, lo voy a resumir y después lo vamos a ir viendo de a poco mientras desarrollamos la enseñanza. El mensaje es este, queridos hermanos: la única manera de vivir. Y ponga atención a esto porque lo estoy diciendo con mucha convicción. La única manera de vivir, es por fe. Por fe. La fe es la única manera de vivir, es lo único que agrada a Dios. La fe, y miren lo que voy a hacer, porque esta enseñanza la titulé La fe es lo que marca la diferencia entre la verdadera religión y la falsa religión, entre la verdadera adoración y la falsa adoración. La fe es lo único que marca la diferencia entre la verdadera redención y la falsa redención, entre la verdadera salvación y la falsa salvación. Ahora, pensemos un poco, queridos hermanos, entre cómo podríamos definir la verdadera religión y la falsa religión. Si no tuviéramos una guía segura, y en este caso esa guía segura es la palabra de Dios, si no tuviéramos una guía segura, sería muy difícil distinguir entre la verdadera religión y la falsa religión. Porque la falsa religión se puede camuflar de una manera tan sutil que puede engañar a muchos. De hecho, muchos están practicando una falsa religión. Ahora, el vivir por fe, y esta es la gran lección que aprendemos de la vida de Abel, el vivir por fe es lo que va a marcar la diferencia, la verdadera fe es lo que va a marcar la diferencia entre lo verdadero y entre lo falso. Ahora, pensemos por un momento entre la verdadera y la falsa religión. Pensemos por un momento. Nuestra relación con Dios se establece solamente por la fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, es decir, la salvación es un acto de gracia, de pura gracia, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto es poderosísimo. Ahora continúa diciendo, ¿y esto? ¿Qué es esto? La fe. No es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y marque esto porque es poderosísimo, no por obras, para que nadie se gloríe.
Es decir, nuestra relación con Dios se establece por fe, la fe verdadera. Nuestra comunión con Dios se mantiene solamente por la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y continúa diciendo, mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Es decir, mantenemos nuestra comunión con Dios por la fe. Sí, nosotros no podemos mantener nuestra comunión o no podemos hacer obras y tratar de tener fe para mantener nuestra comunión con Dios. Realmente mantenemos nuestra comunión con Dios por esa fe que ha sido dada, y Judas en el capítulo que encierra esta carta en un solo capítulo, en el versículo 20 dice que es la fe que ha sido dada una vez a los santos. Nuestras bendiciones de parte de Dios las recibimos solo por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, el versículo 6 lo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Decíamos la semana pasada, el que entrega los galardones, el premio, el premiador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de la vida de Abel? Aprendemos que la única manera de vivir la vida cristiana, de agradar a Dios, de marcar la diferencia entre lo verdadero y lo falso, es solamente por la fe. Ahora, pongamos atención a esto. ¿Quién fue Abel? Sabemos que es el segundo hijo de Adán y Eva, parte de esta primera familia en la tierra. ¿Y qué dice el pasaje que hizo Abel para encabezar esta lista de héroes de la fe? Lo volvemos a leer, el versículo 4. Por la fe, ponga mucha atención a esta frase, por la fe. Ahora mire lo que dice: Abel ofreció a Dios más excelente. La palabra excelente podríamos traducirla perfecto, agradable, superior. Caín ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio de Caín. Ahora, esta historia, ¿dónde la encontramos? La encontramos registrada en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, ahí encontramos la historia de Abel, encontramos la historia de Abel. Y déjeme decirle algo que es importante. Para nosotros poder entender el capítulo 11, por lo menos los primeros versículos del capítulo 11 de Hebreo, tenemos que leer los primeros capítulos de Génesis, especialmente el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, después el capítulo 12, que es donde nos narra la historia de Abraham, que es uno de los héroes de la fe que después encontramos ahí en el capítulo 11. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Génesis? ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 4? Mire lo que dice, ponga atención al versículo 1. El versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y quiero que marque esa frase, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, marque esto, lo más gordo de ellas. Ahora mire lo que continúa diciendo el versículo 4, la segunda parte. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice ahí: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora quiero que ponga atención a esto. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 17, que todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento, eran sombras de lo que habría de venir, es decir, sombra de Cristo.
todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento apuntaba, anunciaba a Cristo, anunciaba a Cristo. En este versículo, cuando leemos el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos, la historia de Abel, este versículo es una sombra de la cruz de Cristo. Es decir, está apuntando a Cristo. Dios miró con agrado, Dios recibió con beneplácito la ofrenda de Abel, pero despreció la ofrenda de Caín. Ahora, ¿qué ofreció Abel? Ofreció un cordero, lo mejor de su rebaño, lo mejor de su rebaño. ¿Qué ofreció Caín? Ofreció el fruto de la tierra, es decir, aquello que él había labrado con el sudor de su frente, con su trabajo, había traído una ofrenda al Señor. No dice que la ofrenda era fea o era mala, simplemente el Señor no la miró con agrado. Pero me gusta que pone énfasis en Génesis capítulo 4, que Abel trajo lo más gordo, lo mejor. Trajo lo mejor. Queridos hermanos, la Biblia también nos recuerda, ponga atención a esto, la Biblia también nos recuerda que Abel es el primer profeta de Dios en anunciar a Jesucristo. Pastor, ¿cómo es esto?, dirán algunos. Abel fue el primer profeta. Mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de Abel, en Lucas capítulo 11, versículo 49. Ponga atención a esto. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Ahora ponga atención a lo que dice el versículo 51. Desde la sangre de Abel, es decir, Abel es el primer profeta en anunciar a Cristo. Desde Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Entonces, queridos hermanos, Abel fue un profeta de Dios. ¿Qué anunció Abel? Hechos capítulo 10, versículo 43, mire lo que dice: de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. En su nombre. Abel, por la fe, anunció al Señor Jesucristo 4000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y hoy, después de 2000 años que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Abel sigue dando un mensaje, uno de los mensajes más importantes: el único camino a la vida eterna es Jesucristo. Y la única manera de poder recibir el regalo de la salvación es a través de la fe. De la fe. Ahora, pensemos por un momento, meditemos por un momento, ¿por qué Dios miró y recibió con agrado la ofrenda de Abel? Porque la ofrenda de Abel apuntaba a Jesús. ¿Sí? Abel era un pastor de ovejas y trajo uno de los primogénitos de sus ovejas, el más gordo, el mejor, y se lo ofreció en sacrificio a Dios. En cambio, Caín era labrador de la tierra, y dice el pasaje que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Ni siquiera dice ahí que fueron los primeros frutos ni los mejores frutos. Esa ofrenda representaba el sudor de su trabajo. El sudor de su trabajo. Dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el sacrificio de Caín? ¿Cuál fue el camino de Caín? El camino de Caín fueron sus buenas obras, apuntando a la salvación por esfuerzo propio. Fue un agricultor, y la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra y comerás de su fruto. Sí,
la ofrenda de Caín representa el esfuerzo humano y el intento de querer justificarse ante Dios por su propio esfuerzo, con el sudor de su frente, con esfuerzo propio. Y notemos algo que nos dice también esta pequeña carta de Judas en el Nuevo Testamento. Dice, ay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Quiere decir que hay muchos que han seguido el camino de Caín. Pretender justificarse ante Dios por obras humanas, por esfuerzo propio, por el sudor de la frente. ¿Cuál es el camino de Caín? Es ese, justificarse por esfuerzo propio, por sus buenas obras, y no por la gracia de Dios que se recibe solamente por la fe. Y déjame decirte una cosa, ese es el pensamiento dominante en la cultura actual. Basta con ser bueno y tener una buena opinión de uno mismo, decir, bueno, yo no robo, yo no mato, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago un montón de cosas y pienso que Dios se tiene que agradar de todo lo que yo hago. Y muchas veces esas cosas ocurren dentro de la iglesia. Hace unas semanas atrás el pastor Rubén estaba hablando de Marta y de María. Marta haciendo cosas, esforzándose, sudando y reclamándole a Dios y diciéndole a Dios, no estás viendo todo lo que estoy haciendo. Sin embargo, María estaba sentada a los pies del Señor. Y el Señor le recordó, ella ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Hoy en día las iglesias están llenas de aquellos que han seguido el camino de Caín. Y dice, ay de aquellos que siguen el camino de Caín. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. Sin derramamiento de sangre no hay redención. ¿Qué fue lo que ofreció Caín? Vegetales. En cambio, ¿qué fue lo que ofreció Abel? Un cordero. Él sacrificó un cordero. Él derramó la sangre del mejor cordero para ofrecérselo al Señor en sacrificio. Y Dios se agradó tanto de ese sacrificio que aquí encabeza la lista de héroes de la fe, haciendo referencia a ese primer sacrificio ofrecido al Señor. Y dice que aún después de muerto Abel, todavía da testimonio su ofrenda. Esto es poderosísimo, queridos hermanos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde aprendió Abel? ¿De dónde aprendió Abel esto? ¿De dónde aprendió Abel lo de los sacrificios? ¿De dónde lo aprendió? De sus padres. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos intentaron por sus propias fuerzas justificarse de sus pecados. ¿Cómo? Con hojas de higuera, con vegetales. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios dice que los cubrió con pieles. Es decir, el primero en hacer un sacrificio, en mostrar eso, fue Dios. Y Abel aprendió la lección. Y Abel vio que había que derramar sangre para poder cubrir el pecado. Abel entendió el mensaje, él recibió el mensaje. ¿Cómo lo recibió? Por la fe. Y no solamente recibió el mensaje por la fe, Abel vivió el mensaje. Abel se convirtió en el primer profeta en anunciar a Cristo, el primer evangelista del mundo, y el mensaje de Abel aún nos sigue hablando hoy, 6,000 años después que Abel ofreciera ese sacrificio. Según los expertos, y esto lo estaba leyendo hace unos días atrás, aquellos que estudian las religiones del mundo, estiman que en el mundo hay más de 10,000 religiones. Y estos son estimaciones que se hacen. Solamente los hindúes en la India tienen más de 300 millones de dioses. Y no estoy exagerando.
300 millones de dioses. Aún en la cristiandad, existen un número de agrupaciones y cada una grita que es la correcta. Yo tengo la verdad, yo soy la correcta, yo soy la correcta. Pero queridos hermanos, yo quiero que escuches esto. En el mundo no hay más de 10.000 religiones. En el mundo solamente hay dos religiones. La verdadera y la falsa. En el mundo solamente hay dos religiones, la verdadera y la falsa. La religión de la gracia y la religión de las obras. La religión de Abel y la religión de Caín. Eso es lo que nos enseña este texto. La verdadera religión es la que por la fe, como Abel por la fe, reconoce que Jesús es el único camino al cielo. Y ese regalo se recibe solamente por gracia a través de la fe. Sí, la fe es el medio por el cual podemos recibir esa gracia maravillosa. La religión verdadera es la que reconoce que la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario es el único remedio, la única solución, el único camino a la salvación y a la vida eterna. La verdadera fe es la que te hace darle la espalda a los ídolos, la que te hace darle la espalda a tus justificaciones propias, a tus propias obras, te permite darle la espalda a lo que es la religión muerta y poner tu mirada en Jesús. Ahora, queridos hermanos, la religión es lo que hace, a ver si lo pongo de esta manera, a ver si lo puedo explicar de esta manera. La religión es lo que hacen personas pecaminosas para tratar de agradar a un Dios santo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que el Evangelio se recibe solo por fe, se vive solo por fe. Es la buena noticia de que la buena noticia de lo que un Dios santo ha hecho por el hombre pecador. Algunos me preguntan, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el Evangelio y la religión? Religión es todo lo que el hombre trata de hacer en sus propias fuerzas para ir a Dios. Todo lo que el hombre trata, intenta, esfuerza a hacer para ir a Dios. Evangelio es lo que Dios hizo para venir al hombre. ¿Sí? Religión es lo que el hombre hace para ir a Dios. Evangelio es lo que Dios hace para venir al hombre. Como el hombre no puede hacerse Dios, el Dios santo y eterno tiene que hacerse hombre y venir aquí abajo para poder pagar, hacer aquello que el hombre no podía hacer, para que a través de él podamos ir a la vida eterna, a la presencia de Dios. Queridos hermanos, el cristianismo lo podríamos definir en 3 frases. Yo merezco el infierno. Jesús tomó mi infierno y no me queda nada más que su cielo. Ese es el gran mensaje que encontramos aquí. Es el gran mensaje. El mensaje de Abel nos muestra la diferencia entre la verdadera religión y la falsa religión, entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Ahí lo dice en el versículo 6, después lo va a decir en el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora pensemos en la verdadera adoración. La verdadera adoración surge de una verdadera vida de fe, de una verdadera vida de fe. Abel se convirtió en el mártir, en el testigo. Él es uno de los testigos de lo que habla el capítulo 12, esa gran nube de testigos, que dicho sea de paso, la palabra testigo es la palabra griega martís, que significa mártir.
Abel es un mártir, primer mártir que se convirtió por la fe. Ahora, la verdadera adoración, ¿qué es lo que hace la verdadera adoración? Nos muestra, nos hace ver la grandeza de Dios, y el estar plenamente nosotros conscientes de nuestra bajeza. Leía la historia del pastor David Wilkerson, aquel que se hizo muy famoso por predicarle a las pandillas en la ciudad de Nueva York, y ahí es el que cuenta la historia Nicky Cruz en su libro La Cruz y el Puñal. Cuenta que en una ocasión este hombre, este predicador, el pastor David, les estaba predicando y les estaba hablando acerca del evangelio, y Nicky Cruz le dijo: si me sigues hablando del evangelio, te voy a cortar en pedazos con este puñal. Y sacó un puñal y se lo mostró: te voy a cortar en pedazos, te voy a hacer pedazos. Y este hombre le dijo: me puedes cortar en pedazos, me puedes matar, pero te puedo asegurar que cada pedazo de mi vida, cada pedazo de mi cuerpo, te gritará: Cristo te ama, Cristo te ama. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, cuando habla de lo que es el verdadero culto a Dios. Es presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por fe. Yo estoy cansado muchas veces de ver en las iglesias gente que en la adoración los ponen a saltar, pero muy pocas veces los ponen o los hacen caer de rodillas en adoración a Dios. Queridos hermanos, la ofrenda de Abel nos habla de lo que es la verdadera adoración. Nuestra verdadera adoración es una vida rendida, es una vida que está consciente de su necesidad de Dios constantemente, que busca a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Es una adoración que deja sus cosas propias, sus obras propias, simplemente buscar aquello que agrada a Dios. Ay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Yo hoy los invito a seguir el camino de Abel, a vivir por fe, a adorar por fe. Después ahí nos habla en el versículo 5 de Enoc, que caminó con Dios, por la fe él caminó con Dios. Dice: fue traspuesto, fue llevado al cielo para no ver muerte, y lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si vamos al capítulo 5 de Génesis, versículo del 21 al 22, ahí nos dice que no caminó con Dios, anduvo por fe. Después vemos ahí a Noé, y es interesante que entre Enoc y Noé está el versículo 6, que dice: solamente por fe podemos agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Noé nos habla del obrar por fe, pero Abel nos habla del adorar por fe, el adorar continuamente, que nuestra vida sea un sacrificio constante de nuestra adoración a Dios. Hoy en día está la religión de Caín en las iglesias. Tengamos cuidado con la religión de Caín. Aquellos que piensan que por hacer obras van a agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es que podamos vivir cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, conscientes de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y entender que sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. ¿Sí? Somos pecadores redimidos. Cristo se hizo por nosotros pecado para que nosotros fuéramos justificados ante Dios. El Señor Jesucristo se hizo pecado, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Nosotros somos justificados por la fe, pero eso no significa que dejamos de ser hombres. Seguimos siendo hombres y estamos tentados constantemente
a querer exaltar la carne y pretender hacernos creer a nosotros mismos, a los demás, que por nuestras obras podemos agradar a Dios. Agradamos a Dios solamente por su gracia y por su misericordia. Quisiera seguir, pero yo quiero dejarlos con esto. Abel nos enseña lo que es la verdadera adoración por fe. La verdadera fe va a marcar la diferencia entre lo verdadero y entre lo falso. El gran mensaje del final del capítulo 10 no es que si vamos a retroceder, dice, los que vivimos por fe no retrocedemos, sino que permanecemos para preservación del alma. Queridos hermanos, no pretendamos perseverar en nuestras propias fuerzas para mantener nuestra salvación. La única manera de estar conscientes que podemos mantener nuestra salvación segura y perseverar es por la fe.